Bueno, buenas noches. Estamos en otro momento de Abrazar los Andes. Esta vez el tema que nos convoca es enseñanza de literatura en espacios de encierro y están invitadas mi compañera anfitriona todos estos años, Cristina Wormold, presidenta de PENchile, y nuestro crédito local desde Argentina, Cristina Domenech. Gracias. Cristina Domenech es licenciada en filosofía y docente, tarea ejercida durante años. En la actualidad se dedica a escribir y a viajar. Publicó 5 libros de poesía y ahora mismo trabaja en 2 libros de poesía y una nueva novela. Trabajadora, Cristina. Y todavía no sabe qué va a hacer cuando sea grande, eso lo podés contar hacia el final del encuentro. Vive en estos momentos entre Buenos Aires y Costa Esmeralda, es una localidad balnearia en la provincia de Buenos Aires, y adora el mar, esto lo podemos entender perfectamente. Ella dice, mientras haya un buen fuego, de regreso a la casa. Cristina Wormold, presidenta de PENchile, como dijimos, Cristina Wormold Chiorini, es poeta, cuentista y cronista, preside el Centro PENchile desde el 2023, ha realizado talleres a privados de libertad en varios centros de reclusión de Chile y asesora en secretarías de cultura y patrimonio en el país vecino. Bueno, la pregunta para las dos y para arrancar sería, ¿qué las llevó a enseñar en estos lugares inesperados para muchos, como son los lugares de encierro, ¿no es cierto? Bueno, me toca empezar a mí. Primero que Sí, nada, muchísimas gracias por esta invitación. Es un lujo compartir este espacio, bueno, con vos, Gabriel, que sos un trabajador incansable, y Cristina, mi tocaya, que no para, su día tiene más horas de los que yo he podido contar. Así que en todo este tiempo que hemos estado conectadas, solo cansa de escucharla. Me hace acordar a mí en otro tiempo, no muy lejano, pero bueno, la verdad que un placer participar de esta charla, porque lo mío es más que nada una charla y, y vos sabés que cuando vos me hiciste esa pregunta, Gabriel, y yo también me hice esa pregunta de por qué terminé eh, tantos años enseñando y tal vez la palabra enseñar me queda un poco grande, compartiendo un trabajo súper lindo con presos, porque yo voy a cometer eh, un, un error, si se quiere, porque cuando le dicen a la gente que está presa, privada de su libertad, para mí es un gran problema, porque para mí la gente que está presa no está privada de su libertad, porque bien lo dijo Foucault en Hermenéutica del sujeto, si uno puede escribir, siempre se para en el resquicio de libertad que tiene. Y vaya si esta gente ha tenido libertad. Me han enseñado tanto, he aprendido tanto de ellos que nunca voy a terminar, y sigo aprendiendo porque estoy en contacto todavía con muchos de mis alumnos, así que nunca voy a estar agradecida a la vida suficientemente de haber podido tener tantos años entre rejas, y como bien dice el título de nuestra charla, nunca estuvimos presos. La única reja que teníamos era esa palabra reja que se usaba para un montón de cosas. Y respondo a la pregunta, y siempre fui bastante díscola en la vida, y mi mamá cuando yo era chiquita me decía, ¿por qué hiciste esto? Y yo la miraba, levantaba mi cabeza y altiva le contestaba, porque sí. Y entonces, si vos me preguntás por qué terminé tantos años, o empecé y seguí por muchísimos años, metida
en esa universidad, adentro de una cárcel, yo siempre, te tengo que decir porque sí, siempre he tenido una fascinación increíble en lugares, en contextos de encierro, no solamente cárceles, sino en lugares con gente que no gozaba de buena salud y que no podía moverse, chicos que no eran del todo calificados físicamente y que se los recluía injustamente. Desde muy chica me acerqué a esos lugares, no puedo responderte, siempre me pareció que yo tenía algo que hacer ahí. Y llego al penal, como llegué a tantos lugares en donde fui convocada, y me llama una colega y me dice, están abriendo la Universidad Nacional de San Martín, que es una universidad extraordinaria que hay en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, generaron un proyecto que empezaron a abrir una universidad adentro de un complejo penitenciario que queda en José León Suárez, en San Martín, Complejo Penitenciario San Martín, y hay tres unidades penales, 46, 47 y 48. La 48, que es donde yo trabajaba, es una cárcel de máxima seguridad de hombres. Así que todos mis alumnos fueron hombres. Y recién había un proyecto, que fue un proyecto precioso, de crear el CUSAM, que era Centro Universitario San Martín, y el predio del CUSAM está dentro del penal, o sea, el penal le cede a la Universidad de San Martín un espacio al fondo de la cárcel, o sea que uno para entrar en la universidad tiene que atravesar toda la cárcel. Entonces, cuando lo más increíble, la primera vez que yo bueno, fue muy fuerte entrar a la cárcel porque uno va como, ¿por qué no? O sea, y me pasaban muchas cosas por el cuerpo, muchísimas cosas, más que nada, había como una desolación, eso está ubicado en un lugar que había un olor extraño muy cerca, y yo después me di cuenta que hay muy cerca donde está todo ese complejo penitenciario, está el SEAMSE, que es un basurero a cielo abierto ecológico y demás, que procesan la basura, hacen un montón de energía, o sea, el proyecto está buenísimo, pero depende de dónde venga el viento, en la cárcel hay un olor tremendo. Después los presos me enseñaron que estaba muy planeado porque para la sociedad la basura va a la basura, ¿no? Entonces ellos mismos me decían que eran considerados basura y por eso se merecían, ¿no? A esto le ponemos comillas, por supuesto, pero eso es lo que ellos decían. Y era muy raro porque la primera vez que yo entré, también había eran las 3 de la tarde, 4, y de repente había un montón de gaviotas que volaban por el cielo, y yo decía, ¿qué es esto? Parecía que estaba el mar cerca, bueno, todo era extraño. Y, y bueno, claro, eran las gaviotas que iban a picotear basura, entonces todo era muy bizarro porque llegamos ahí y bueno, y habían pedido un taller de escritura y a mí una colega me dijo, ¿por qué no vas? Sí, 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 siempre yo he dado talleres de escritura en un montón de lugares y no sé por qué razón dije, ¿con qué me enfrento? No tenía ni idea, nadie me supo decir nada porque todavía el CUSAM no existía, era un proyecto y se iba a dictar la carrera de sociología en un principio, ahora hay un poco más de carreras, pero en el momento que yo entro, me dicen, no, tiene que había pasado una puerta, dos puertas, como 13 puertas por toda la cárcel, y de repente había un portón grande donde venía un guardia cárcel, abría esa puerta y había un cartel que decía, en este lugar rige el estatuto constitucional de la Universidad Nacional de San Martín. O sea, era salir de la cárcel permaneciendo en la cárcel. Entonces voy al centro, lo que era el centro de estudiantes, y había un montón de gente que me miraban, aparte, bueno, esto era hace más de 10 años, sí, 2009. Eh, y bueno, yo tan rubia y me miraban como diciendo, ¿qué hace esta mujer acá? Entonces yo como me siento ahí porque dije yo, este es el lugar que yo quiero estar, fue algo que me atravesó el cuerpo de una forma increíble. Y entonces, no sé por qué, después
fue un gran acierto el que yo tuve. Dije, yo voy a trabajar solo poesía. En mis talleres siempre yo di narrativa y poesía juntos. Tuve gente escribiendo poesía y novela en el mismo grupo. Y cuentos también. O sea, no era privativo de nada. No era taller de poesía o de narrativa. Yo manejaba todos los géneros juntos. Tuve como una intuición y después fue correcta porque con el movimiento que hay, la narrativa me hubiese sido, por cómo se manejan las cosas ahí, que yo no lo sabía, me hubiese sido más difícil eh, llevar adelante los proyectos que después salieron. Y entonces tuve una pésima idea, pero no sé por qué lo hice, porque todo fue intuitivo. Elegí un poema para leer, para que ellos supieran cómo era la metodología de trabajo, y yo todas las semanas llevaba un autor y se leía, por ejemplo, el poema que yo llevé era Unión Libre de Bretón. Y entonces, bueno, eso nos daba pie para hablar de surrealismo, para hablar de la palabra que siempre se escribe una cosa y esconde otra, que la libertad que tiene la palabra y la metáfora no sabían lo que era, bueno, en fin. Les leo Unión Libre, que es un poema que todos deben haber leído alguna vez, y si no, está bastante disponible, se encuentra en cualquier parte, y es una chorrera de metáforas, o sea, es una metáfora atrás de otra. Para alguien que no tiene habitualidad eh, poética, yo no sé por qué elegí, reconozco que no sé por qué elegí ese poema. Y les pregunto cuando termino de leer Unión Libre, les digo, ¿les gustó? No, dicen casi todos. No, no entendí nada. Y entonces yo dije, bueno, yo tampoco entendí algo específico, porque no hay nada que entender. Hay tantas cosas que escuchar y cada uno va a ir encontrando un sentido. Bueno, y ahí empezamos a ver qué es lo que era la metáfora y cómo se podía escribir un mundo en tres palabras y bla, bla, bla. Y entonces lo que yo les dije el primer día que fui, que fue casi, no sé, un riesgo enorme, fue, acá no estamos para que ustedes escriban cosas bonitas. La poesía no se trata de eso, ni de escribir cosas para un chamullo, como se dice en Argentina. No sé si en Chile también se dice un chamullo a una mujer o lo que sea. La poesía es algo muy vital que cambia literalmente el mundo porque a uno lo lleva a lugares que de otro modo no puede ir. Entonces la palabra es la libertad completa. Esto lo van a ir viendo a medida que corrijamos. Y yo les dije, yo no soy muy benévola, la poesía no aparece todo el tiempo. Cuando no aparece la poesía, la vamos a seguir invocando, pero si hay dos versos entre todos los compañeros, los vamos a celebrar, pero no vamos a aplaudir cualquier cosa. Es cierto, porque para mí, yo les decía, estar presos no es un mérito, es lo que a ustedes les tocó, pero la poesía es igual en todas partes. Y se dio algo muy especial que fue como hubo algo de la persona de ellos puesta en valor y no fueron cuestionados, a nadie le importaba lo que habían hecho, porque de alguna manera, cuando alguno hacía una pregunta un poquitito como probándome, a mí me daba igual, porque en serio que me daba igual. Entonces, bueno, de a poco fuimos eligiendo poemas más cortos y corrigiendo. Y era, pero ¿por qué no te gusta? Sí, sí, a mí me gusta lo que estás escribiendo, pero eso no es poesía. ¿Por qué? ¿Qué es la poesía? Bueno, la poesía es lo que sale de abajo, no lo que está escrito. Es muy difícil que yo te lo diga, pero vas a ver que ya, bueno, hasta que empezaron a aparecer unos poemas, pero increíbles, increíbles. Y ellos mismos decían, pero ¿cómo pude escribir esto yo? Que yo no conozco esta palabra. Le digo, bueno, claramente la conoces porque la acabas de escribir. Empezaron a aparecer cosas muy mágicas en esas escrituras. Y esto, como la universidad estaba recién arrancando, CUSAM, creo que arrancamos en octubre o septiembre, fin de septiembre, octubre, y ya en diciembre teníamos el receso de verano. Era todas las semanas esto, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, voy a hacer como hago con todos los grupos de taller y todos los grupos, que tengo varios, vamos a hacer un cierre de fin de año. Entonces ahí a la rectora de la universidad le pedí si podíamos invitar a las familias y leer lo que ellos habían escrito.
Fue realmente un acto maravilloso porque cuando ellos empezaron a leer, ustedes piensen que yo les estoy hablando de una cárcel de máxima seguridad. O sea, todos tenían condenas muy pesadas y no por un hurto precisamente. Eran casos de máxima seguridad. Y entonces estaban todos bañados, pulidos, vestidos, con un micrófono en la mano, leyendo sus poemas con la familia adelante. La cara de esos hombres gigantes, mientras yo esto lo cuento en una charla que di, em, emocionados con lágrimas en los ojos, cuando la gente los aplaudía, yo dije, claro, esta gente no, no, nunca los han aplaudido por nada. Entonces es lo mismo que a mí me pasó como cuando entré ahí por primera vez a mí, fue como si se me ahondara el cuerpo, la extrema pobreza, las miradas, como que no se merecían nada y ahí en ese momento ellos se merecían todo. Entonces terminamos ese año que fue una cosa muy gratificante, el agradecimiento eh, que, que yo tuve con ellos fue inmenso, porque lo que yo vi, lo que me enseñaron ellos, la potencia de la poesía, pese a que yo ya tenía un montón de libros publicados, estaba en medio de una novela, pero dije, esto es mucho más de lo que yo nunca hubiese podido calcular. Y entonces, en esa fiesta de fin de año, ellos se sintieron mirados, aplaudidos y reconocidos, no castigados, no cuestionados. Fue un antes y un después en el espacio del taller. Al año siguiente volvimos, aparte, todos los meses yo invitaba a algún poeta. Ya la cárcel se había hecho un lugar muy valorado en el mundo de mis colegas poetas. Entonces ha ido gente, pero extraordinaria, de todo tipo. Y todo el mundo se iba feliz porque yo trabajaba al poeta que iba a invitar varias veces y ellos, cuando iba mi invitado, escuchaba lo que su poema había causado en ellos. Entonces era como un ida y vuelta muy gratificante. En un momento, a mí me invitan al Festival de Poesía de La Habana en aquellos años, fui varias veces, pero la primera vez que voy, se me ocurre sacar la poesía de ellos y llevarla a Cuba. Entonces les digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Aparte como incentivo, no sé, se me ocurrió hacer eso. Y les digo, los poemas que estén bien como para que ustedes entiendan que acá hay poesía verdadera, vamos a armar un texto que lo van a tipear ustedes acá en la sala de computación y demás, y vamos a armar una especie de librito y lo vamos a llevar a La Habana y vamos a regalar, y la poesía de ustedes va a viajar, y va a viajar lejos, y viajó mucho, de hecho, después, muchísimo. Entonces nos fuimos con un libro que tenía mucha errata, mucha cosa, ya no había tiempo de hacerlo, pero todo el tiempo hasta poder preparar ese libro era. Parecían chicos, ¿está para Cuba? No, no, le digo, ahí tenés un lugar común, ahí tenés, ahí tenés una repetición, buscale otro lugar, eso es una lástima, porque el núcleo del poema está acá, eso, no sé, fíjate, si querés decir eso, ¿dónde está la poesía? O sea, fue durísimo el trabajo. ¿Está para Cuba? No, no, lo vamos a volver a ver la vez que viene. Bueno, y al final hicimos una publicación que fue una belleza. Y en Cuba fue muy sorprendente, pese a que el objeto no estaba muy bien. Entonces, después que esa primera experiencia del libro funcionó tanto, entonces cuando vuelvo de Cuba hacemos otra edición, empezamos todos, bueno, para el libro, ya no era para Cuba, pero era, vamos a publicar un libro, y un interno dice, yo en otra unidad penal, porque además venían de varias unidades penales, yo aprendí a encuadernar. Ah, perfecto. Yo no sé nada de encuadernar libros, les digo, así que háganme la lista. Entonces fui y compré todo lo que me habían pedido y fruto de todo ese trabajo apareció el primer libro. Y después, cuando habíamos terminado, yo creo que ya después apareció otro libro más que viajó literalmente por todo el mundo y ya la universidad, el CUSAM, ya era un lugar que venía gente de todo el mundo a ver el proyecto CUSAM y tuvimos la suerte de que un año vino el Nobel Maxwell Coetzee en realidad se dice. Y Coetzee, lo digo así porque si no nadie sabe de quién hablo, eh,
se quedó impresionadísimo con lo que esos hombres hacían, entonces empezó a ir seguido hasta que un discípulo mío, que ahora por suerte ya está en libertad hace varios años, Martín Bustamante, yo lo empecé a formar a él como docente para que él pudiese seguir con el proyecto del taller de poesía y tuviese un trabajo para cuando saliera de la cárcel y bueno, tenía otro trabajo afuera, pero él volvía una vez por semana a dar el taller en la cárcel. Y yo tuve el lujo de estar como integrante de taller y Martín coordinando ese día el taller y lo teníamos de asistente a nuestro taller al premio Nobel John Maxwell Ketzer. Nos pasaron cosas muy lindas, muy lindas. Y lo increíble fue cómo pudieron salirse del pie de la letra, es decir, 2 más 2 da 4, robo esto, gano tanto, pierdo tanto. Eh, Empezar en el valor de la metáfora, el valor de la emocionalidad, realmente a ellos les cambió la persona, la personalidad, cambiaron absolutamente en todo lo que fueron haciendo y la poesía para eso para mí fue un gran vehículo. El único proyecto que de verdad traté de hacer y fracasó fue con Hamlet, armar una reescritura de Hamlet y que cada interno tomara un personaje, ya fuese un guardia, ya fuese lo que fuera. Y no pude lograr ensamblar todos los personajes y jamás pude, fue el único proyecto que nunca pude, por la complejidad de la cárcel, nunca pudo ser realizado, digamos. Tenía algunos personajes que ya habían escrito su parte, pero nunca pude ensamblar la obra. Y bueno, y yo no sé si esto contesta un poco más la idea de que aparte en esa primera visita que hicieron para ver quién era el personaje que iba a dar un taller de escritura, lo que yo tenía clara conciencia de que a ellos no les importaba nada escribir, que ellos querían entrar a Cusán porque era una forma de salir de la cárcel y de pasar un día de otra manera, y de pasear un poco, y por qué no, ahí ver gente que venía de afuera, como dicen ellos, y tener un poco de aire puro. Y otra cosa interesante también fue que ocurre en Cusán, que también estudiaban penitenciarios. Entonces, en ese lugar se rompía ese estigma imposible de conciliar que es el penitenciario y el preso, digamos, el guardia y el preso, y en ese lugar compartían aula. Entonces, a través de la sociología y de la poesía y de un montón de cosas se fue construyendo un ámbito que era de una humanidad extrema. Y la verdad que lo que yo aprendí y lo que yo recibí en ese lugar nunca me pasó. Recibí muchas cosas de mis alumnos que, como decía Winnicott, que tanto me pagaron por enseñarme, ¿no? Y que tanto tiempo ocuparon mis alumnos en que yo aprendiera tantas cosas. Y le robo siempre esa idea a Winnicott porque yo no sé si uno de un espacio didáctico no sale transformado de lo que aprende, no sé cómo se haría eso. Eh, Me gustaría, me parece, ya estoy en tiempo, cerrar leyendo un poema de cada libro. ¿Te parece, Gabriel? Perfecto, perfecto. Este es el primer libro, que se llama Ondas de Hiroshima. Yo no sé si se llega a ver ¿se ve? Ahí sí, sí, sí. El título cosido, todo a mano, pintados, cartones corrugados que yo compré y los pintaban con pinceles porque no había cómo dibujarlos. Todo esto está hecho en forma artesanal por los presos. Y voy a leer así sin haber mirado mucho. Quiero buscar vamos a buscar acá. Es un poema de Nicolás Dorado que dice: Me acuesto, he llegado muy lejos, pero en el coro de voces que resuenan como un mar sepultado, no está esa voz de hojas sombrías, desgarradas siempre por amor o por cólera. Se encienden de pronto las voces como bujías instantáneas. No las veo iluminarse con ese color de espuma dorada por el sol. Ningún calor me envuelve con esa compasión que infundiste a mis huesos. Entonces, quién te impide venir? Yo sé
que si pudieras, arrancarías mi cabeza de huérfana, aunque cumplas la terrible condena de no poder estar cuando te llamo, o me ordenes las sombras, o trates de coser con un hilo infinito esta gran lastimadura. Ese es Nicolás Dorado. Después del segundo libro que ya la universidad les puso un taller de encuadernación y ya está hecho un poquitito más científico este libro, y la impresión y papel fueron donados por la imprenta Finpress en, en el centro. A ver, y voy a leer. Hay un poema de Anthony Leiva, que es un interno con quien nunca más tuve contacto, así que lo recuerdo con mucho cariño. Lodo mi padre, en manos deshaciéndose, manchado de colores oscuros, secos, pasos agigantados sin rumbo, desesperada esperanza, lágrimas tardías, sin vueltas, el destino, sin heridas reales, profundo hasta el alma jamás curada, sin tiempo, sangre sin culpa, olvido eterno, amar desgastado entre camas y sombras al azar. Y bueno, y con esto creo Gracias, que ya estoy. gracias, Cristina Domenech. ¿Cómo fue tu experiencia, Cristina Worm? Wow. Después de esta charla de mi tocaya argentina, quedo con un tanto, bueno, después lo voy a decir un poquito de envidia, porque acá en Chile no hay ninguna universidad que trabaje con las cárceles, para empezar. De hecho, mi primera aproximación a hacer talleres fue porque me solicitaron de la Secretaría Regional Cultural que pudiera hacer participar en un programa que se llama Diálogos en Movimiento. Diálogos en Movimiento es un programa muy interesante que ojalá tuviera más fondos, yo creo que hoy día está muy restringido, ¿ya? Donde se le pide a autores de poesía o narrativa algún libro, y entonces el Ministerio de Cultura adquiere ese libro y se lo entrega a un grupo de o recluidos, presos o, ¿cómo se llama?, privados de libertad, como se le dice eufemísticamente, o incluso también alumnos de colegio, de secundaria, por ejemplo, para que lo lean. Se les entregan después gratuitamente a un grupo de reclusos, ¿ya? Y se leen, los leen ellos con ayuda de algún bibliotecario de la cárcel, porque en nuestras cárceles no hay prácticamente gente titulada de la universidad o que esté en la universidad. La mayoría de los recluidos son incluso analfabetas, o sea, dentro de nuestras cárceles hay bastantes escuelas públicas con número y todo, y algún bibliotecario, y se hacen tareas de alfabetización, etc. Por ende, yo la verdad dije, oh, el libro que a mí me pidieron era un poemario, era una elegía, y las elegías no son fáciles, ya son de los géneros más difíciles en poesía, porque hay que entender que es el canto al amor perdido, al objeto amado. Y esa era una elegía del primero al último poema. Yo dije, bueno, cuando vaya a los talleres, o sea, a la gente, va a ser, digamos, un fiasco, porque ¿qué van a haber entendido de todo esto? Graso error. Yo creo que subestimé a mis colegas, digamos, o pseudo colegas aficionados de los recluidos, porque la verdad es que nunca vi tanto entusiasmo como en esos grupos. Lo hice con un grupo de lo que se llama diferencia, porque eran presos que eran trans y homosexuales, ¿ya? El otro era de hombres, pero de mediana peligrosidad, y uno de mujeres que se llama en la zona de lactante, que están presas con sus hijos menores de 2 años. Porque la ley en Chile dice que toda mujer que tiene un hijo o está embarazada y se va a la cárcel, hasta los 2 años de edad puede tener al hijo con ella, lo cual es una figura muy, muy compleja porque uno no sabe si el niño está bien o no, porque está bien con su madre, pero está dentro de 4 muros y en un espacio bien reducido ya junto con la madre. Y es atroz cuando se los quitan a los 2 años. Te puedo decir que son unas verdaderas tragedias.
Yo no digo que la gente que está recluida sea inocente y a lo mejor se merece mucho, algunos más que otros, estar ahí. Pero la verdad es que la mayoría, y sobre todo en las mujeres, creo que están recluidas y están producto de lo que es nuestra deuda social. La mayoría de esas mujeres que están presas están por microtráfico, narcotráfico. Y todas por la situación de que no tienen con quién dejar a los hijos. Y como se llama, alguien las tienta de que es mucho más fácil vender droga desde su casa y quedarse con los hijos. Ya, la verdad es que rara vez ellas usan droga, pero sí han estado en el negocio y son el último clavo de todo el engranaje del tráfico de droga. ¿Ya? Y eso habla de una gran injusticia, digamos, social, donde todavía hasta el día de hoy no tenemos al servicio de las mujeres a las cunas a nivel gratuito, y las mujeres que quieren trabajar y tienen algún hijo, porque tienen hijos que a veces ni siquiera son tan deseados a priori, después sí, no tienen dónde dejarlos. Fíjate que la alternativa a veces al tráfico, yo me enteré ahí, por eso yo aprendí mucho, como dice mi colega, en las cárceles, por ejemplo, los dejan encerrados a los niños. De repente las casas que son muy precarias se incendian y todo el mundo en las noticias y todo habla de esa madre desalmada que dejó a los hijos encerrados para irse a trabajar inconscientemente. No, yo francamente en las cárceles y cuando conocí a este primer grupo, que después hice mucho y he hecho muchos talleres, sigo haciendo hasta el día de hoy, ya con gente muy diversa, la verdad es que hay un consenso entre todos los privados de libertad de que a la sociedad no le importa. Ellos no le importan absolutamente nada. ¿Ya? Lo único que quieren es olvidarse que existen. ¿Ya? Todo el mundo habla que se gasta mucho en los presos. ¿Ya? La verdad es que se gasta muy poco en cada uno. La comida es horrorosa, los horarios son espantosos, ¿ya? Y vivir dentro de las cárceles es el castigo más grande que yo podría tener en mi vida. No existe castigo peor. El hecho de que alguien a uno lo despierte todos los días al alba, lo haga tomar un desayuno magro y si se lo pierde se quedó sin comer nada, y después le dé un rancho al mediodía que también es a una hora exacta y si uno no llega por amba o por manga, yo tuve gente que salió corriendo de un taller para no quedarse sin comer, ¿ya? ¿Cómo se llama? Es muy terrible, ¿ya? Y la comida es horrorosa. Porque, perdón, yo estoy casi haciendo un aviso de lo que es vivir en las cárceles, pero ¿cómo se llama? Hay que pensar que, por ejemplo, fruta no hay. Si a alguien le gusta la fruta, aquí es aficionado a la comida natural, les puedo decir que en la cárcel eso no existe. No le van a dar una manzana, una naranja, por ningún motivo, ¿ya? Tampoco le van a dar aliños para una ensalada si es que le dan. Las ensaladas son mínimas, ¿ya? Así que generalmente es un rancho muy, muy deficiente, ¿ya? Y de muy mal, o sea, yo no, cada vez que lo vi se me quitó el hambre, les digo inmediatamente, ¿ya? Tendría que tener mucha hambre. Pero nunca vi gente más interesada y he tenido talleristas muy interesadas que los que han asistido a mis talleres en la cárcel. La verdad es que la palabra libera, como decimos nosotros muchas veces, y libera de verdad, porque ese espacio del taller, que para acceder a él tenías que tener buena conducta y varios requisitos, porque si no, no te permiten ir a un taller ni siquiera postular. Así que son todos prisioneros que están con buena conducta, están haciendo méritos, ojalá para la rehabilitación y para poder reinsertarse en la sociedad. Una cosa que nosotros no damos ninguna posibilidad prácticamente de que se reinserte. Y voy a traer aquí una noticia que me impactó hace unos días y ahora la retiraron, por suerte, porque creo que alguien debe haber reparado que era una vergüenza estar diciendo eso, porque empezaron a denunciar que en un censo que se realizó en Chile hace un año, se habían contratado gente que tenía antecedentes penales, no gente que hubiera cometido un delito. No hay ninguna denuncia de que se haya cometido. Lo que se denunciaba es que cómo se contrataba a gente con antecedentes penales. Ese criterio implica que es cierta la percepción que tienen los recluidos,
de que no les damos ninguna posibilidad de reinserción cuando salgan de la prisión, ¿ya? Porque al salir, lo primero que les piden es su papel de antecedentes y cuando ven que tiene alguno, pierden toda posibilidad de que los contraten. Si tenemos esa actitud, más la de olvidarnos de ello, creo que tenemos muy pocas posibilidades de que algún porcentaje de la gente que ha delinquido deje de delinquir, porque les dejamos solamente un camino, la delincuencia, o sea, el robo o lo que sea. No estoy hablando, chicos, de los asesinatos. Un asesino serial es otro tema, pero la gran mayoría de los que están recluidos no son asesinos, ni son pedófilos, ni son, o sea, es gente que o ha robado, que tiene N, ¿cómo se llama?, deudas con la sociedad, que ellos también las reconocen, y eso fue lo que más me impresionó, pero la capacidad de ellos de absorber, por ejemplo, yo no he vuelto a tener un taller que alguien me hable de esa elegía como me comentaron aquellos talleristas que ninguno había egresado de educación media. O sea, con suerte tenían educación básica. Por ende, era muy difícil, pero ellos me citaron verso, me preguntaron y dieron interpretaciones de algunos de mis poemas mucho mejores que las que he recibido en otros espacios. Eso me convenció de que era un mundo muy interesante, donde, como dijo mi colega, en los talleres de escritura son un espacio de libertad. Yo discrepo un poco de ella porque yo creo que ellos están muy presos. O sea, la gente que está en la cárcel está tremendamente aprisionada, muy deprimida en general y no se sienten para nada libres, pero logran escapar por unos minutos, por un par de horas cuando están en los talleres. En, el desafío de los talleres en prisión para mí fue siempre tratar de que las diferencias de educación, las diferencias de conocimientos de la lectoescritura pudieran no ser el factor relevante. Me tocaba en el mismo grupo tener gente que recién estaba aprendiendo a leer y escribir, que con suerte podía leer un trozo pequeño así por sílabas, y gente que ya tenía la educación media casi completa, la secundaria. El desafío no han escrito, ninguno de mis talleristas ha escrito un libro, la verdad, debo reconocer. Han escrito cuentos, han escrito poesía, hemos hecho libros artesanales al interior. En las cárceles de Chile es muy difícil porque no tienen mucho, salvo en un par de lugares que son de mediana peligrosidad, acceso a computadores. O sea, todo tiene que ser manuscrito, ¿ya? Y la verdad es que yo me llevaba a veces los escritos porque tuvimos la experiencia un par de veces que allanaban las celdas los guardias, los gendarmes, y les robaban o les rompían todos los que habían escrito, lo cual acentuaba la depresión de algunos que habían tenido una salida a través de la escritura porque perdían, y no hay nada más terrible para alguien que escribe, que perder algo que uno ha escrito porque no es reemplazable. Uno nunca puede reemplazar un poema que escribió en un instante. Va a escribir otro poema, pero el que se perdió ya no se perdió. El cuento que se perdió ya es otro cuento el que tú vas a escribir, pero no se puede volver a escribir el mismo cuento. Uno no tiene un disco duro en la cabeza que le permita replicar palabra por palabra, emoción por emoción, incluso lo que algunos llamamos inspiración instante por instante. ¿Ya? Por ende, es otro texto. Y perder uno cuando a alguien se lo requisan es muy terrible porque es una violación del espacio íntimo. Creo que me estoy alargando, no sé si quedo hasta aquí y nos hacen alguna pregunta, porque puedo contar muchas cosas de los talleres en las cárceles. Ya había preparado un power, pero creo que está bien así, ¿te fijas? Gabriel, Perdón. oh, te pusiste, ya. Bueno, gracias Cristina por la síntesis. Preguntas, queda pendiente a Cristina Domenech, qué va a hacer cuando sea grande.
pero, pero de todas maneras, ambas dos se las haría. Pero de todas maneras, ustedes hablaban de que definitivamente lo que buscan muchos de las personas que pasan por la experiencia de los talleres es un espacio de libertad. Y Ujú. eso me parece que ha salido que es algo en común que tienen las dos experiencias de Argentina y Chile. Ok. Cristina de Argentina hablaba de la tarea de la UNSAM, de la Universidad de San Martín. Lo digo con orgullo porque vivo en San Martín, conozco a la gente de la universidad y ya han surgido los primeros profesionales salidos Hace de rato. CUSAM. Ujú. Y esto, déjame, Cristina, que pase el aviso para todos nosotros de PEN. Kutsi, Ketze, Coetze, Kutsua, como dice el que se pronuncia, El previo. eh, es vicepresidente de PEN Internacional y también Bien. ha apoyado con Fabián Martínez Icardi, estuvimos con Cristina Wormul en la Mm, presentación de las jornadas de literatura indígena, ¿no es cierto?, que se hicieron en la Feria sí. del Libro por tercer año consecutivo. En algún momento tenemos previsto con PEN Chile hacer un encuentro sobre literatura indígena y bueno, compartir esta experiencia que va fuera del marco de lo que veníamos haciendo en Abrazar los Andes, en poner a Ujú. dialogar a dos escritoras comprometidas que no han tenido miedo a entrar a espacios. Esto que contaba Cristina Domenech, yo lo viví también cuando fuimos por PEN a dar talleres de microrelatos a lugares de medio, espacios de medio camino, no estrictamente cárceles, sino lugares que no dejan de ser de encierro y que había eh, esta reja que se cerraba delante de nosotros a medida que íbamos transcurriendo los pasillos era realmente impresionante. Uno se Sí. sentía encerrado con ellos y el hostigamiento que había después que nos íbamos, los carceleros muy, muy amables con nosotros, pero que después Mm, nos contaban, sí, que se les requisaba lo que habían escrito. mm, Y Y esa hostilidad, me dicen gente que todavía sigue trabajando en estos lugares, que permanece, ¿no? Lo vemos, por más que se haya tratado de democratizar el sistema penitenciario con talleres, acá tanto Argentina como Chile pasamos dictaduras que los mm, cebaron apenas tienen esta posibilidad de volver a reprimir, esto sucede, lo están viendo los chilenos ahora bajo este gobierno, lo experimentamos en Argentina con este gobierno. Entonces hay también que educar a las mm. personas que están en estos espacios. Eh, Hablaban ustedes de talleres donde participaba gente del sistema carcelario. Eh, Esto fue en tu caso, Cristina, en Argentina, ¿no es cierto? No, no, no participaban en mis talleres porque nunca quiso venir un penitenciario. Sí compartían aula y he visto cosas bastante lindas, pero nunca vino, nunca tuvieron las agallas los penitenciarios de venir al taller, jamás. Sí, en el caso de algún penitenciario, en jornadas que se hacían, alguna vez se hicieron en la ESMA o en algún lugar así, ahí sí venían de repente, porque hubo un par, los que compartieron aula finalmente terminaron empatizando, pero nunca, nunca logramos que un penitenciario viniera. Aparte, venían en horarios que ellos no podían elegir y no iban a ir a contraturno para ir a un taller. O sea, a la hora que ellos estaban ahí era hora de guardia.
no los voy a defender ni blanco ni negro. Pero sí, en respecto de la requisa de los poemas, jamás dejé un poema en la cárcel. Yo me los llevaba, los tipeaba y se los devolvía tipeados y me quedaba y les daba los originales a ellos, pero o me hacía una copia, porque una sola vez los dejé y fue la única vez que perdieron poemas, porque era imposible, porque el maltrato, manejarlos a ellos con su espacio de libertad. Yo cuando le dije a Cristina, sí están presos, pero no están privados de la libertad de la cabeza, porque ellos agarran un lápiz y les libera la cabeza. Entonces la prisión les es mucho más liviana cuando saben manejar el lenguaje, cuando encuentran detrás de la palabra un oasis. Entonces eso fue muy fuerte. Las cosas, el nivel de violencia de todo tipo contra los cuerpos y contra la ironía. A mí, por ejemplo, llovía, después hubo otra entrada, después de muchos años, pero yo tenía que atravesar 13 puertas y yo iba, lloviera o tronara, porque yo sabía lo que era para ellos. Y yo atrás de cada reja, con la lluvia, me he pasado horas abajo en paraguas, empapándome. Ellos pensaron que yo me iba a ir y yo jamás me fui. Después, no sé, después me empezaron a respetar un poco, pero hicieron lo posible para que uno claudicara. No sé, a vos, Cristina, te va a haber pasado lo mismo. No, la verdad es que tengo una pequeña diferencia. Los penitenciarios me imagino que son nuestros gendarmes. Nosotros le decimos gendarmes, que son los guardias de las prisiones. La verdad es que en general los gendarmes siempre fueron muy gentiles conmigo y sobre todo en la cárcel más grande que he estado, que es la de Rancagua, que es una cárcel donde tiene muchas secciones, o sea, tiene casi 3.000 presos, ¿ya? Entonces, y tiene diferentes secciones de alta seguridad, mediana, mujeres, etcétera. Entonces, cada vez que uno entra, pasa muchísimas rejas, dependiendo del sector donde uno va, y muchísimos pasillos que hay con unos muros internos que tienen 4 metros de alto, no sé, una cosa que uno se siente un poco emparedado. Y la verdad es que sí hay violencia dentro, yo lo sé porque me lo dijeron muchas veces y porque les requisaron cosas, pero yo no la vi personalmente que fueran violentos, o sea, en general, y también participaron más de una vez, porque hemos hecho cierres de talleres y los gendarmes han participado y nos han apoyado para hacerlo, como por ejemplo para poder llevar ciertas cosas que son un premio dentro de la cárcel, porque ustedes saben que ahí ellos no pueden tomar bebidas oscuras, tampoco alcohol, Claro. por supuesto, eso sí que no transan, el alcohol nunca se puede llevar adentro de la cárcel. Pero, por ejemplo, una Coca-Cola, que a ustedes les va a parecer una cosa extraña, pero para un preso poder tomar una es algo así como ganarse un premio, ¿ya? Ujú. Entonces cerramos con estas bebidas oscuras y ojalá con algo como, por ejemplo, lo que nosotros llamamos los completos, que son con la salchicha a la vienesa, con palta y tomate, sobre todo con palta y tomate, porque las verduras esas no las ven jamás. Entonces eso era toda una fiesta armar este cierres con ellos, ¿no? Y, y la verdad siempre yo sentí que había una cierta contribución. Por supuesto, yo alguna vez traté de entrar algo a la cárcel que no se podía, como algún limón, por ejemplo, y me lo sacaron en la entrada. Así que, pero no con violencia, les digo al tiro. ¿Ya? Cosas por el estilo, porque me daba como pena que jamás le pudieran echar un poco de limón, ¿ya? Así que fui una infractora en eso, digamos, pero está muy en mi naturaleza, porque como dijo Cristina, yo creo que hay que ser un poco rebelde para hacer estas cosas. Cuando uno está muy metido en los esquemas formales, creo que nunca va a optar ni le va a gustar hacer una actividad como esta, porque no corresponde a lo correcto, como debe ser, ¿no? A mí la verdad es que invariablemente me han preguntado si no me da miedo. La verdad es que Ay, lo único que no he tenido nunca es miedo cuando he ido a jamás. hacer los talleres. Jamás. Les digo que jamás he sentido una actitud agresiva de ningún recluso, nunca. ¿Ya? Y yo sé que entre las personas con las que he estado hay gente que puede ser muy pacífica y gente también muy violenta, que no está por delitos menores. Me tocó una mujer, por ejemplo, que era muy simpática, cantaba maravilloso, ¿ya?
y nos hizo gozar con un par de veces que canta y de repente en una de estas conversaciones ya más suelta, le pregunté cuántos años tenía para estar. Me dijo 15. Yo le dije, 15 años. O sea, 15 años es harto tiempo. O sea, ¿qué hiciste? Porque Claro, para que le den 15 años uno es mucho. Y me dijo, no, lo que pasa es que yo cantaba en una boîte, ¿ya? En un cabaret, y un día se me escapó un tiro y maté a una comadre. Ah, le dije yo. Me dijo, pero ella lo contaba con una naturalidad tan espantosa que la verdad parecía que me hubiera contado que tropezó en la esquina, ¿ya? Esa es la verdad. Yo no sé si ella tenía clara conciencia de que a uno no se le escapa un tiro así como así, te fijas, ¿ya? Y que yo matara a alguien, o sea, yo no, yo estaría con una cara espantosa porque no podría soportar el cargo de conciencia, ¿ya? Y la culpa. Pero ella no la sentía, yo me di cuenta, ¿te fijas? Y era una persona que escribía muy bien también, ¿ya? No me acuerdo su nombre de pila, porque se llamaba Rosa, que es un nombre que me gusta, ¿no? ¿Ya? Eh, y así tuve muchas alumnas y muchos hombres, por ejemplo, en las diferencias, o sea, en los sectores que se agrupan, ahora se agrupan, ¿ah? Los separan por si acaso, a los trans y los homosexuales, ¿ya? Sobre todo los femeninos, es gente muy golpeada, que te llega de repente con unas experiencias de vida dramática y ellos sí que aprecian estas cosas y vienen. Primero, la primera cosa que tienes que hacer cuando haces los talleres es vencer la desconfianza que tienen a abrirse y al juicio, porque ellos se sienten basura, se sienten olvidados, que uno, y mucha gente que va a veces no lo hace bien, y hay que casi hacer un trabajo uno por uno, o sea, uno tiene que escucharlo uno por uno y ver por dónde puede ir, ¿ya? Y hubo talleristas así que participaron que yo nunca, o sea, nunca lograron escribir un párrafo completo de algo, pero sí, por ejemplo, dibujaban. Miren lo que les estoy diciendo. Y me contaban una historia a través de dibujo. Ya, por eso sí, la palabra libera, pero esa persona lo que necesitan más que nada es una escucha, es alguien que no los juzgue y los condene inmediatamente. Y yo siento que esa es la mejor experiencia que he tenido, aprender a no descalificar a la gente porque ha hecho algo que no es lo que a mí me parece correcto o la sociedad no considera correcto. Porque primero tendríamos que ver si nosotros hicimos lo correcto o hacemos lo correcto para que estas cosas no se produzcan. Eso, yo siento que ese es mi mayor aprendizaje en esta, y siempre que los hago, algo aprendo, les digo, en humanidad, en muchas cosas. Y para terminar, como no traje ningún poema ni libro ¿ya? Les cuento que también hay leyes entre la gente que está presa de amor por los demás y donde te demuestran que te aprecian. Entonces, en una cárcel, en una localidad más al sur de Santiago, uno de los talleristas un día me dice, cosa que a mí primero ya me sorprendió, usted viene, me dice, en auto, ¿verdad? Sí, le digo yo. Y es un auto blanco, me dijo, no un Peugeot, porque sí, le dije yo, ¿cómo sabes? Me dijo, no, es que me han contado, ¿ya? Y yo quería que usted me diera la patente. Yo le dije, pero ¿para qué quiere la patente de mi auto? ¿Ya? Me dijo, no, para decir por ahí, por si acaso. Mire, ¿tú sabes lo que él me estaba diciendo? Que iba a dar como el soplo para que a mi auto no le hicieran nada afuera, en ninguna parte. ¿Ya? Porque él me apreciaba. Eso fue lo que me dijo. ¿Te fijas? Por eso te digo, hay Bueno, otros códigos a que uno ver, tiene que escuchar. Ujú. si les Gracias. parece, abrimos a preguntas. No sé, Patricio, bueno, menos a Felipe, conozco a todos. Eh, Diane, Felipe, supongo que es tu nombre, Felipe dice, y Patricio. Sí, Felipe Más, estaba muy interesado en esta charla y la Diane también. más que preguntar, quiero agradecer
y me llamó la atención que ambas hablaron de la libertad de escribir. Cristina Domenech, cuando citaste a Foucault, que cuando se pueda escribir nunca será privado de libertad, y Cristina, cuando dijiste la palabra libera, y libera de verdad. Ujú, sí. Y ahí hay más que una razón como respuesta a la pregunta de Gabriel, a por qué enseñar la Mm, escritura en la cárcel, sería más bien por qué no enseñar más. Eh, en PEN Chile tenemos un pequeño proyecto que quizás se realizará con el Comité de Mujer y el de Escritores Encarcelados, de hacer un concurso literario en mm, una o dos cárceles de Chile. Y me pareció aún más importante que se hiciera, de ver el cómo. En fin, muchas gracias. Las dos le dieron mucho ujú, y aportaron libertad. No solo poesía y belleza, aportaron libertad y lo encuentro maravilloso. Gracias por contarlo. A mi paisana gracias. Cristina le cuento, ya está en el comité de escritores en prisión haciendo muy buen trabajo y sobre todo muy insistente trabajo, insistente a los que no tenemos el compromiso que tiene ella, involucrarnos en este comité. Así que es un privilegio para nosotros que esté Diana acá. Felipe, pregunta. Sí, tengo una pregunta. ¿Se me escucha bien? Sí, 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 Ya, perfecto. Bueno, primero agradecer la comunicación de esta charla, de esta presentación. Siempre es muy interesante escuchar otras realidades. Y en ese sentido quisiera una pregunta para ambas. Eh, ¿Qué vieron ustedes en sus estudiantes, en los integrantes que participaron de sus talleres, en relación al oficio de escribir? ¿Qué actitud vieron? ¿Algo nuevo o un paisaje, un gesto, una actitud que habían olvidado? Porque me imagino que ustedes conocen mucho la relación a lo mejor de los más académicos, los más acostumbrados a la escritura, pero seguramente ustedes vieron otros colores, otros paisajes de ellos en relación con el acto de escribir. Eso quisiera saber, si algo nuevo o algo que habían olvidado, digamos, en relación al acto en sí de escribir. Cristina, ¿quieres decir algo? Porque si no, le contesto yo. sí, yo tengo para decir algo muy breve. Cuando te escuchaba hablar, el deseo de la escritura es muy fuerte, pero también es tan fuerte la precariedad de la que ellos gozan que el momento de la escritura les cuesta bastante encontrarlo. Entonces, Mm, ese momento es un momento robado al destino, es un momento sagrado, pero que no es tan fácil para ellos encontrarlo. no. Yo no puedo tengo un discípulo que es Martín Bustamante, que está en libertad después de 25 años, este, y él continúa escribiendo, y él es el protegido de John Coetzee, que él está siempre atrás, ahora estuvo en Buenos Aires, yo no estaba, yo estaba en España, cuando vino, por eso no lo vi, pero él me manda desde la Feria del Libro una foto de John con él y, y John siempre se quedó muy sorprendido, pero Martín tiene una vida, y ahora como están las cosas aquí, tienen un nivel de necesidad tan grande que el momento de escritura se lo roban, lo inventan, o sea, es un esfuerzo tan Mm, grande encontrar el espacio que no puedo decir que vi algo nuevo, ni otro color, ni nada, solo la tenacidad que tiene esa gente para lograr escribir y con algún tipo de continuidad. Es lo único que puedo llegar a decir, el deseo que tiene. mm. Sí, yo podría complementar eso diciendo que cuando uno se planta ante gente con tan distinta realidad,
como es esta de estar aprisionado, tienes que perder tú como tallerista, o sea, perder esa actitud de académico, de alguien que va preparado para enseñar. Yo he hecho muchos talleres donde puedo hacer poesía y dar todas las figuras literarias, ¿ya? Y hacerles un listado y que se aprendan toda la metáfora, la hipérbole, todas esas, ¿ya? Pero aquí siempre lo sentí que era como superfluo. Había que ir a la médula, o sea, a los recuerdos, a que la gente sintiera que eran personas y capaces de plasmar en frases sentimientos, deseos y su historia muchas veces, aunque fueran escenas, pequeñas escenas. O sea, recordar la memoria ayuda mucho porque ellos entonces recuerdan espacios de libertad que transcriben. Y al transcribirlo, esos espacios de libertad que son otra vida, ¿ya? Vuelven a revivir esa vida, que es una experiencia que no tenemos cuando estamos afuera. O sea, uno recuerda, pero la vida es un continuo o son etapas de la vida, pero no es otra vida que ya no puedes vivir, ¿me fijas? Porque dentro de la cárcel no estás con las personas que quieres, no tienes el desarrollo, a veces no estás con tus hijos, no estás con tu esposa, o sea, es toda otra vida, no es la cotidianeidad que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces tienes como que desarmar tu estructura y volver a plantearte, como abrirte a qué es lo que ellos necesitan. Eso fue para mí todo un aprendizaje, les digo, realmente. ¿Ya? ¿Mm? Y para Bueno, completar ya. un poco, perdón. Sí. No, 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 Cristina, perdón. quería decir para completar también la precariedad que ellos encuentran cuando salen en libertad, también Oh, tienen que estar corriendo atrás de una liebre que va muy rápido. Entonces mm, tampoco lo podemos medir con nuestra cabeza, con nuestra organización, por más que a veces también tengamos bastantes esfuerzos para poder vivir y pagar nuestras cuentas, y no es que tengamos mm, todo, pero ellos viven en otra dimensión. Ahora, por ejemplo, Martín, este, estaba con problemas de vivienda porque no puede pagar más su alquiler, porque estamos en un momento del país que es una catástrofe. Entonces siempre hay un extra. Si uno lo sufre A, ellos lo sufren de la A a la Z. Y eso sí, es tal cual lo que dice Cristina, tal cual. mm, Entonces, mm. son héroes si siguen escribiendo, Sí, héroes. yo admiro mucho a los que son capaces de reinsertarse, porque todo les dice que vuelvan a delinquir cuando salen. Es casi el único camino, o sea, el 90% es la única posibilidad que podría descubrir. Entonces, también darles la posibilidad de que ellos empiecen a pensar que es factible encontrar una vía que no sea el delito es muy importante, ¿ya? Ujú. Y eso falta en todos los planos, o sea, yo ahí lo extrapolaría, no lo dejaría en los talleres, es para todo el ámbito de cosas. O sea, como les dije, esa noticia, o sea, el prejuicio que todos tenemos, porque lo tenemos, ¿te fijas? Que empezamos a... Entonces ellos ¿cómo se llama? Lo sienten y lo saben. Entonces también hay resentimiento, les digo. Entonces esa es otra cosa que hay que vencer en los talleres. El resentimiento hacia una sociedad que los maltrata permanentemente, ¿me fijas? Desde antes de ir a la cárcel. ¿Ya? Ujú. Bueno, agradecerles, pocos pero buenos como asistentes. Esto después se viraliza, uno ya sabe Sí. que esto es así en los Zoom, sobre todo después de tanto Zoom de pandemia. Pero agradecerles a las Cristinas, como dijo recién Patricio Leiva, que me Ajá. agradeció y saludó de Penchile. Agradecerles el compromiso y que hayan compartido con nosotros estas experiencias. Así que gracias a las dos Cristinas. Gracias a todos. Buenas noches.